down this trade. Merrily, loudly got the trade. Now f***ing loud. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? Knock for yes, two for no. Yes. Okay. Who is it that you don't like the most here? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Esa no es la voz de una niña de 11 años. Es un fragmento de las cientos de horas de grabaciones reales que convirtieron una casa ordinaria de Londres en el escenario de uno de los casos poltergeist más famosos y documentados de la historia. Entre 1977 y 1979, una familia fue asediada por una fuerza invisible que movía muebles, lanzaba objetos y, lo más escalofriante de todo, hablaba a través de una de las niñas con una voz que no era la suya. En este video vamos a desglosar el guión real de los sucesos de Enfield, usando las cintas originales, los testimonios de los testigos y las fotografías que conmocionaron al mundo para separar los hechos del mito. Al final, con toda la evidencia sobre la mesa, serás tú quien decida qué fue lo que realmente atormentó a la familia Hodgson. En el verano de 1977, el número 284 de Green Street, en el municipio londinense de Enfield, era un lugar de lo más corriente. Una casa de protección oficial en un barrio obrero del norte de Londres. Allí vivía la familia Hodgson. Peggy, una madre soltera recién divorciada que luchaba por sacar adelante a sus 4 hijos. Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10 y el pequeño Billy, de 7. Su vida, aunque modesta, era tranquila y predecible. Nadie podía imaginar que su casa estaba a punto de convertirse en el epicentro de un fenómeno que desafiaría toda explicación. Todo comenzó en una fecha que quedaría grabada en su memoria, la noche del 30 de agosto de 1977. Peggy acostó a sus hijos como siempre. Janet y su hermano Johnny compartían una habitación en el piso de arriba. Esa noche, justo cuando la casa se sumía en el silencio, las camas de los niños comenzaron a temblar. Peggy, despertada por sus gritos, subió corriendo, pero en cuanto entró, todo se detuvo. Cansada, lo atribuyó a una pesadilla o a los típicos juegos de niños. Sin embargo, aquello fue solo el preludio. La normalidad en el 284 de Green Street había terminado para siempre. La noche siguiente, el terror regresó con más fuerza. Sobre las 9:30, Peggy volvió a sentir a sus hijos. Esta vez, afirmaban que una pesada cómoda de pino se había deslizado sola por el suelo. Escéptica, Peggy entró, empujó el mueble a su sitio y les dijo que dejaran de inventar historias. Pero al salir, escuchó un sonido de arrastre detrás de ella. Volvió a encender la luz y se quedó helada. La cómoda, difícil de mover incluso para un adulto, se había deslizado de nuevo unos 50 centímetros. Y esta vez, ella lo había presenciado. Sus hijos estaban inmóviles en sus camas, con los ojos abiertos por el pánico. En ese momento, el miedo superó al escepticismo. Intentó empujar la cómoda a su lugar, pero sintió como si una fuerza invisible se lo impidiera. Fue entonces cuando comenzaron los golpes. Un sonido seco y rítmico que parecía venir de dentro de las paredes. 3 golpes, una pausa y otra vez. Aterrada, Peggy cogió a sus hijos y salió corriendo a casa de sus vecinos, los Nottingham. Vic Nottingham, un hombre corpulento y práctico, pensó que Peggy estaba exagerando. Aún así, aceptó ir a echar un vistazo. Al entrar en la casa, él también escuchó los golpes. Recorrió la casa buscando una fuente lógica. Las tuberías, la estructura, un intruso. No encontró nada. Los golpes parecían seguirlo, resonando a su alrededor. Desconcertado, Vic le dijo a Peggy que solo quedaba una cosa por hacer: llamar a la policía. A los pocos días, la agente de policía Caroline Hibbs fue una de las que acudieron a la llamada. Años más tarde, su testimonio seguiría siendo una de las piezas más desconcertantes del caso. La agente Hibbs firmó una declaración jurada confirmando lo que vio. Mientras inspeccionaba la habitación de arriba, vio una silla de cocina deslizarse sola por el suelo. En una entrevista describió la escena.
Se levantó del piso, tal vez media pulgada, y vi que se deslizaba hacia la derecha más de 1 metro antes de detenerse. La agente, como su compañero y los vecinos, no pudo encontrar la causa. La policía abandonó la casa admitiendo que no se trataba de un asunto policial. Dejaron a la familia sola, con el terrorífico conocimiento de que algo inexplicable estaba ocurriendo. En los días siguientes, la actividad se disparó. Los golpes se convirtieron en un telón de fondo constante. Pequeños objetos como canicas y piezas de Lego comenzaron a ser lanzados por el aire. El fotógrafo del Daily Mirror, Graham Morris, recordaría años después cómo una pieza de Lego le golpeó en la frente. Los cajones se abrían y cerraban con violencia y un frío inexplicable impregnaba el ambiente. La historia llegó a los medios y el Daily Mirror decidió enviar a un reportero. Fue ese contacto el que llevaría a la puerta de los Hudson a un hombre que dedicaría los siguientes 2 años a documentar lo que ocurría allí. Maurice Grosse. El 5 de septiembre de 1977, Maurice Grosse, un inventor y miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, cruzó por primera vez el umbral de la casa. La SPR era una organización dedicada al estudio científico de fenómenos paranormales. Grosse no era el típico investigador de lo oculto, era un hombre de negocios pragmático. Sin embargo, tenía una motivación personal. 1 año antes, su propia hija, también llamada Janet, había fallecido en un accidente. Esta pérdida le abrió a la posibilidad de que existiera algo más allá de la muerte. Curiosamente, durante los primeros días de su presencia, la actividad cesó casi por completo, un patrón conocido como el efecto del observador. Pero la calma no duró. La noche del 8 de septiembre, los fenómenos regresaron con una ferocidad renovada. Grosse, junto a los periodistas, escuchó los golpes y, al subir a la habitación de Janet, vieron una silla levitando a medio metro del suelo antes de caer bruscamente. Grosse se dio cuenta de que necesitaba ayuda y contactó a Guy Lyon Playfair, un colega de la SPR, con experiencia en poltergeists. Juntos, durante los siguientes 18 meses, se convirtieron en figuras casi permanentes en la casa. Su enfoque fue metódico. Instalaron cámaras activadas por sonido y movimiento, micrófonos y llevaron un diario detallado. Su objetivo era documentar, grabar y tratar de entender. La evidencia que recopilaron fue asombrosa. En total, documentaron más de 2,000 incidentes distintos. La actividad era variada y a menudo violenta. Muebles pesados, incluida una estufa de hierro fundido, se movían o volcaban. Aparecían charcos de agua en el suelo sin explicación. A veces se reportaban incluso pequeñas marcas de quemaduras que aparecían de la nada. Los objetos desaparecían para reaparecer días después en lugares imposibles. Los investigadores notaron que la actividad parecía centrarse casi exclusivamente en Janet, la hija de 11 años. Esto encajaba en el patrón clásico de los casos de poltergeist, donde el fenómeno a menudo se asocia con un adolescente. Janet parecía ser el nexo. A menudo caía en trances, durante los cuales ocurrían los fenómenos más violentos. Fue tirada de su cama por una fuerza invisible, sintiendo, según ella, unas manos frías que la arrastraban. Pero el aspecto más extraordinario y aterrador de la investigación estaba aún por llegar. No serían los golpes ni los objetos voladores lo que convertiría a Enfield en una leyenda. Sería una voz. En noviembre de 1977, el caso dio un giro aún más siniestro. Hasta entonces, la entidad había sido física, pero silenciosa. Todo cambió cuando Janet, en uno de sus trances, comenzó a emitir extraños silbidos y ladridos. Poco después, de su garganta emergió una voz que no era la suya. Una voz grave, áspera y gutural, la de un hombre mayor. Grosse y Playfair quedaron atónitos y comenzaron a grabar estas vocalizaciones. Al principio la voz era hostil, pero con el tiempo comenzó a ofrecer información. Dijo llamarse Bill Wilkins. En una de las grabaciones más famosas, la voz relata con una claridad espeluznante: me quedé ciego y tuve una hemorragia y me quedé dormido y morí en una silla en la esquina de la planta baja.
esta declaración era una pista que podía verificarse. Los investigadores se pusieron en marcha y, para su asombro, encontraron al hijo de Bill Wilkins. El hombre confirmó que su padre, efectivamente, había vivido y muerto en esa misma casa años atrás, a causa de una hemorragia cerebral, sentado en su silla favorita del salón. Para los investigadores, esta era la prueba que necesitaban. ¿Cómo podría una niña de 11 años conocer esos detalles? Mientras las grabaciones de audio fascinaban al mundo, otro tipo de evidencia estaba a punto de emerger: las fotografías. Graham Morris, el fotógrafo del Daily Mirror, instaló cámaras automáticas en la habitación de las niñas. Una noche, una de estas cámaras capturó una secuencia de imágenes que se volverían icónicas. Las fotos muestran a Janet en el aire, en medio de su habitación. En una, parece ser lanzada horizontalmente sobre su cama, con el rostro contraído en una mezcla de miedo y dolor. Para los investigadores, eran la prueba visual de que una fuerza física estaba actuando sobre ella. Veían en su expresión terror genuino. Sin embargo, para los escépticos, las fotos eran mucho menos convincentes. Argumentaban que no mostraban a una niña flotando, sino que parecían capturar a alguien saltando desde su cama. La velocidad de obturación de la cámara podía congelar un movimiento rápido, creando la ilusión de levitación. Las fotos, en lugar de resolver el debate, lo avivaron. Se convirtieron en una especie de test de Rorschach paranormal. Los creyentes veían una levitación, los escépticos veían un salto. Con la fama mundial llegaron el escrutinio y la duda. El debate se polarizó. ¿Era la casa de Green Street el escenario de un evento paranormal real o la tragedia de una familia explotada por investigadores crédulos? Los argumentos de los escépticos eran sólidos. Primero, estaba la confesión de las propias niñas. En una entrevista, Janet admitió haber fingido algunos de los fenómenos, cerca del 2%, según ella, para ver si Gross y Playfair se darían cuenta. Esta admisión, aunque pequeña, fue un golpe devastador para la credibilidad del caso. Si admitían haber mentido una vez, ¿por qué creer el resto? Además, una cámara de video instalada en secreto captó a Janet intentando doblar cucharas y manipular otros objetos cuando creía que nadie la observaba. Magos profesionales concluyeron que muchos de los supuestos fenómenos podían ser replicados con trucos sencillos. Expertos en voz como el ventrílocuo Ray Allen estudiaron las grabaciones de Bill Wilkins y concluyeron que la voz era extraña, pero posible de producir forzando la laringe, una técnica que hoy se conoce como el uso de los pliegues vocales falsos. Para ellos, el caso Enfield no era una historia de fantasmas, sino un estudio sobre psicología infantil, estrés familiar e histeria colectiva. Sin embargo, los argumentos de los defensores del caso eran igualmente convincentes. ¿Cómo se explicaban los más de 30 testigos presenciales? No se trataba solo de la familia. Vecinos, periodistas y policías aseguraron haber visto cosas inexplicables. El testimonio jurado de la agente Carolyn Hibbs sobre la silla en movimiento seguía siendo especialmente difícil de refutar. Además, muchos de los fenómenos ocurrieron en condiciones que parecían imposibilitar el engaño. Gross y Playfair afirmaron que los objetos volaban incluso cuando las niñas estaban siendo sujetadas físicamente. Durante un tiempo, Janet fue ingresada para observación en el hospital psiquiátrico de Maudsley. Los médicos no encontraron ningún trastorno mental y, significativamente, durante su ausencia, la actividad en la casa se detuvo, solo para reanudarse a su regreso. Y, por supuesto, estaba la voz. Aunque la técnica pudiera explicarse, el contenido no. ¿Cómo supo Janet los detalles de la muerte de Bill Wilkins? Para Playfair y Gross, la confesión del 2% de Janet no invalidaba el caso, sino que lo reforzaba. Argumentaban que era natural que unas niñas, sometidas a una presión mediática inmensa, hubieran recurrido a trucos en algunas ocasiones, pero eso no explicaba el otro 98%. Hacia 1979, tan misteriosamente como había comenzado, la actividad en Green Street empezó a desvanecerse. La familia Hodgson, agotada, intentó recuperar la normalidad. Peggy vivió en la casa hasta su muerte en 2003, insistiendo siempre en que los sucesos fueron genuinos. Janet, en entrevistas posteriores, ha mantenido que el poltergeist fue real, una experiencia aterradora que marcó su infancia, aunque admita haber fingido algunos incidentes menores. El caso del poltergeist de Enfield nunca se ha resuelto.
Por un lado, tenemos una cantidad sin precedentes de evidencia, horas de audio, fotografías icónicas y los testimonios de más de 30 testigos, incluida la policía. Para muchos es uno de los casos paranormales mejor documentados de la historia. Por otro lado, las dudas persisten. Las confesiones de las niñas y las explicaciones lógicas para algunos fenómenos son argumentos demasiado sólidos como para ignorarlos. El caso podría ser igualmente uno de los engaños paranormales más exitosos jamás perpetrados. Al final, nos quedamos con dos narrativas. Una habla de espíritus y voces del más allá. La otra, de trucos y estrés psicológico. El legado de Enfield no es una respuesta, sino una pregunta que resuena a través de las décadas. Una pregunta sobre los límites de nuestra percepción y lo que sucede cuando una familia ordinaria se encuentra cara a cara con lo imposible. Con todas las pruebas sobre la mesa, la decisión final recae sobre ti. ¿Qué crees que ocurrió realmente en la casa de Enfield? Si te fascinan los casos que desafían toda explicación, suscríbete a nuestro canal para más guiones documentados sobre los grandes misterios de la historia. Y no olvides darle a la campana para no perderte nuestra próxima investigación. Hasta entonces, sigue cuestionándolo todo.